un gusto poder compartir con ustedes el curso especializado en gestión de las contrataciones estatales. Mi nombre es Juan Daniel Encinas Maldonado, de profesión administrador de empresas, y espero compartir con ustedes el desarrollo de todo este módulo, ¿no? Actualmente trabajo en una empresa pública nacional estratégica. Bien, empezaremos con el contenido de la primera parte del primer módulo, los procesos de contratación. El segundo módulo va a ser los instrumentos de los procesos de contratación. En la primera parte vamos a ver el contenido. Tenemos el ordenamiento legal, antecedentes, alcance objeto, aspectos generales del proceso de contratación, los participantes del proceso de contratación, articulación de los procesos de planificación y modalidades de contratación. Cuando hablamos de ordenamiento legal, tenemos que ver la pirámide de la jerarquía normativa. Siempre en primer lugar está la Constitución Política del Estado como nuestro marco jurídico superior, y debajo de la Constitución Política del Estado tenemos las leyes. En el caso específico de las contrataciones estatales, la norma que regula todo el contexto general de los sistemas de gestión y administración gubernamental es la Ley 1178. Debajo de la Ley 1178 tenemos los decretos. Y en el caso específico de las contrataciones estatales, como ustedes bien saben, la norma que rige es el Decreto Supremo 0181, que son las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios con sus subsistemas. En el caso específico, el subsistema de contrataciones estatales, que también tienen decretos supremos de modificación. El último decreto que ha sido modificado es del año pasado, el 2 de mayo del 2018, con los cambios que después vamos a ir comentando. Debajo de los decretos supremos tenemos las resoluciones. Las resoluciones que en este caso las emite el órgano rector, que tenemos por ejemplo las resoluciones de los modelos que aprueban el modelo básico de contratación, que son los instrumentos que cualquier institución tiene que utilizar como parte de sus requerimientos de bienes, obras, servicios, supervisión técnica, en fin, varios modelos que, repito, están emitidos por el órgano rector. También tenemos los reglamentos que emite el órgano rector, como es el caso del RUPE, o el manual de operaciones del SICOES, que también es un instrumento que todas las instituciones tenemos que cumplir y que lo vamos a ir comentando en el desarrollo del módulo. Por debajo de esa jerarquía normativa tenemos los reglamentos específicos, que es una parte muy importante porque es la aplicación de los sistemas, en este caso del subsistema de contrataciones estatales, al interior de cada institución, donde las instituciones tienen que, por sus características, por su forma de realizar sus procesos, establecer su reglamento específico, hacerlo compatibilizar con el órgano rector y aplicarlo, ¿no? Cuando hablamos de reglamentos específicos y cuando hablamos en general de todo lo que es la normativa, tenemos que establecer cuáles son los principios, cuáles son los preceptos, y les invito a que en una parte vamos a tener un chat específico donde vamos a intercambiar criterios sobre los principios que rigen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Segundo, antecedentes, alcance y objeto. ¿Por qué hacemos las contrataciones? ¿Para qué tenemos las contrataciones? ¿Cuál es el alcance? Y el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta, que es el objetivo, es básicamente para responder dos elementos, dos cuestiones. Uno, lo que está pintado de rojo, ustedes pueden ver que son los criterios más importantes. El primero es responder oportunamente los requerimientos. ¿Requerimientos de qué? Bienes, obras, servicios generales, servicios de consultoría, y ese término de responder oportunamente es lo que realmente hay que hacer mucho hincapié, porque las instituciones nos olvidamos de hacer los procesos de contratación, hacemos después en el segundo semestre, cuando ya está acabando la gestión, y de pronto tenemos procesos que se declaran desierta y ya no hay forma como conseguir adjudicar los bienes, y por tanto podemos tener un fracaso en el proceso de contratación. Entonces el primer elemento es responder oportunamente a realizar los requerimientos de bienes y servicios. Y lo segundo es, ¿para qué tenemos que responder? Para alcanzar los objetivos de gestión. Y este es un tema muy importante, porque no solamente tenemos que ver de hacer procesos por hacerlos, sino para alcanzar los objetivos. Y aquí es
una diapositiva que quiero compartir con ustedes que es muy importante. Primero tenemos a la población. La población tiene necesidades que tienen que ser atendidas y no existe ninguna institución del sector público que no tenga una razón de ser para atender a la población. Cualquier tipo de institución siempre tiene necesidades para atender a la población. Ejemplo, salud, educación, servicios. Y los objetivos es mejorar obviamente las condiciones de vida. Si tenemos esa parte, el primer componente de la población, siempre está articulado con los requerimientos del POA y presupuesto. Cuando hablamos del POA, ustedes saben que son los objetivos de gestión, las actividades, las operaciones, las metas, los indicadores, los recursos. Y cuando hablamos de presupuesto, por su parte, es la expresión financiera del POA. En suma, lo que se tiene en el POA y presupuesto se va a materializar a partir de las contrataciones. ¿Por qué? Porque las contrataciones, a partir de los requerimientos que son expresados en la adquisición, compra de bienes, obras, servicios, obviamente en condiciones de calidad y precio, vamos a poder materializar ese tipo de requerimientos. ¿Para qué? Lo último, para tener la población satisfecha, atendida. Las contrataciones permiten ejecutar el presupuesto de inversión pública y, en otras palabras, permiten volverlo materialmente tangible a todos los requerimientos, ya sea de bienes, de obras o de servicios. Hablaremos de los aspectos generales de los procesos de contratación, y esto es muy importante que ustedes vean este tema. Hay que diferenciar de lo que son ciclos del proceso versus el proceso como tal, ¿sí? Cuando hablamos de un ciclo, de un proceso, es la suma de tres elementos, tres componentes: las actividades previas, todo lo que es el proceso de contratación y lo que es la administración del contrato o la administración de la orden de compra, orden de servicio. Si hacemos esa diferencia de lo que es el ciclo, tenemos, repito, el primer componente, que son de las actividades previas, que en mi opinión es una de las partes más importantes donde vamos a poder tener éxito en un proceso de contratación. Estas actividades previas es en función a lo que les comentaba anteriormente: atender las necesidades y vincular con los demás sistemas que nos manda la Ley de Administración y Control Gubernamental. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de las actividades previas se tiene que verificar que esté en aquellos procesos mayores a 20.000 bolivianos, que esté registrado en el Programa Anual de Contrataciones. En otras palabras, yo no puedo hacer ningún proceso de contratación si no está debidamente registrado. ¿Qué es el PAC? El PAC, Programa Anual de Contrataciones, es un instrumento de planificación donde tienen que estar, repito, los procesos de contratación arriba de 20.000 bolivianos. Pero también en las actividades previas tengo que ver que esté en el POA. No puedo hacer ningún proceso de contratación si no tengo, como vamos a ver en un ejemplo posteriormente, la posibilidad de hacer un proceso de contratación. Así sea un proceso de contratación menor o cualquier tipo de las modalidades de contratación, tiene que estar registrado en el PAC y obviamente en el POA presupuesto, ¿sí? Los recursos financieros con los que puedo contar. Dentro de las actividades previas, que también, repito, es una de las actividades que me va a generar el éxito o un fracaso en un proceso de contratación, es, repito, la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde defino las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas o términos de referencia? Son el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué requiero el bien, obra, servicio. En otras palabras, es que si yo establezco bien lo que requiero, voy a conseguir materialmente ya luego en la formalización de la contratación. También defino el método de selección. La norma establece que tenemos 5 métodos de selección. La posibilidad que yo escoja uno y otro, el resultado puede ser diferente. Entonces es muy importante tener en cuenta qué método de selección voy a tomar en cuenta en mi proceso como tal. En esta parte también es muy importante tomar en cuenta la estimación del precio referencial, y esto lo vamos a ver a continuación, cuáles son las características o los componentes que
tienen que tener un precio referencial, pero es acá, en las actividades previas, donde se tiene que determinar el precio referencial. Y un aspecto muy importante que siempre hago recuerdo en esta parte es tener control de calidad. ¿Qué significa control de calidad? Que todo lo que yo estoy haciendo como proceso de contratación en esta actividad previa, antes de la preparación, antes de intervenir a los potenciales proponentes, etcétera, es colocar, hacer un checklist, verificar, hacer un control de calidad, coordinar entre la unidad solicitante, unidad administrativa, que también lo vamos a ver, y es un tema, repito, muy importante. Luego que definimos las actividades previas, viene el proceso como tal, desde la preparación de los documentos base de contratación, la formalización con la convocatoria, la adjudicación, la evaluación previo, la adjudicación, y acá es un elemento, como ustedes van a ver, ven en la diapositiva, elemento trascendental. El éxito de un proceso de contratación, en otras palabras, es la adjudicación. ¿Por qué? Porque de lo contrario sería el fracaso. ¿Y cuál sería el fracaso? La declaratoria desierta. Entonces tenemos o la adjudicación o la declaratoria desierta. Y si hablamos de declaratoria desierta, existen causales, que nadie se haya presentado, ningún proponente se haya presentado en un proceso, que las propuestas estén por encima del precio referencial o que no cumplan las especificaciones técnicas o que el proponente que ha sido adjudicado desista de suscribir. Eso equivale a una declaratoria desierta y eso, en otras palabras, es un fracaso de un proceso de contratación si hablamos del proceso como tal. Entonces, para tener un éxito se tiene que, como ustedes ven, la formalización de la contratación. ¿Cuál es la formalización de la contratación? La suscripción del contrato, la suscripción de la orden de compra o la suscripción de la orden de servicio. Si ustedes ven en la diapositiva, el elemento, uno de los actores que ya lo vamos a comentar más adelante, pero más importante es donde ustedes ven que participa a lo largo del ciclo del proceso, es la unidad solicitante. La unidad solicitante está en las actividades previas, está en el proceso como tal, como comisión de calificación, está en la administración del contrato, como comisión de recepción. Es decir, la unidad solicitante cumple un papel trascendental, transversal en todo el proceso de contratación. Es importante hacer hincapié que es diferente hablar de proponente versus proveedor. Proponente pueden haber varios porque se presentan a los requerimientos, a las convocatorias. Pueden haber un número, mejor si son varios, pero proveedor ya va a haber uno porque va a ser quien va a formalizar la contratación. Y también es importante hablar de actos administrativos respecto a actuaciones administrativas. Otro componente que es importante hacer hincapié es el alcance de las normas básicas de contrataciones. El alcance de la normativa es en todo el sector público, ¿sí? En todas las entidades del sector público. Estamos hablando de las instituciones del ámbito de la administración nacional, central, departamental, municipal, las instituciones descentralizadas, desconcentradas, las empresas públicas nacionales estratégicas, las empresas con mayoría de participación accionaria, etcétera, etcétera. Es importante hacer constar que el alcance es a todas estas instituciones que hago mención y aquellas instituciones, si ustedes me preguntarán qué pasa con las normativas que tienen otros como la cooperación, siempre y cuando estén en su convenio de financiamiento, ya sea de donación o de crédito, y esté aprobado con una cláusula de suspensión, condición suspensiva, pueden utilizar otra normativa, pero siempre y cuando esté estipulado. Si no está estipulado expresamente en su convenio que ha sido aprobado por ley del Estado, no pueden aplicar su normativa, deberían aplicar la normativa boliviana, ¿sí? Para eso es importante y les invito a hacer un caso, que es el caso de computadoras, donde vamos a intercambiar criterios sobre el desarrollo de un proceso de contratación del caso de computadoras. Otro elemento importante que se tiene que hablar en lo que es los alcances, el objeto del proceso de contratación, es los plazos, términos y horarios. Se establece que la normativa de contrataciones, en cuanto hablamos del proceso, están considerados los días como hábiles, no calendario, ¿sí?
Los días hábiles administrativos son considerados, según la institución, reglamentado de lunes a viernes, ¿sí? Y los horarios, obviamente, de la institución. Y aquellos actos o actuaciones administrativas que ya sea caigan en fines de semana o feriados, tienen que trasladar al siguiente día hábil administrativo, ¿no? Esto es importante considerar porque existen instituciones que de pronto trabajan sábado, ¿no? Pero los días hábiles son de lunes a sábado hasta cierta hora. Las horas administrativas, como recalco, son las horas que rigen la institución y no las que rigen los proponentes, etcétera, ¿no? de la institución. Y el establecimiento de plazos, que es un tema muy importante, está establecida en la convocatoria. Y es muy importante, repito, que se considere que los plazos sean considerados en los días hábiles y no se puedan mezclar o accidentalmente, porque podemos correr el riesgo de que nuestro proceso caiga por un elemento que estemos considerando con un día no hábil. Para eso vamos a hacer un caso de elaboración de un cronograma donde vamos a colocar los plazos de todos los actos y actuaciones administrativas de un proceso de contratación. Bien, hablaremos ahora del precio referencial, que es otro elemento muy importante. Cuando hablamos del precio referencial, tenemos que tener en cuenta que existen 4 características que me va a definir el precio referencial. La primera característica: el precio referencial tiene un carácter público, ¿sí? A diferencia de otras normativas que antecedían a la actual normativa, se establecía que el precio referencial era confidencial, ¿sí? Y era un tema que se ha vuelto público por 2 características, más que todo importantes. La primera, porque permite dar un mecanismo de transparencia, ¿sí? Se establece que para tal proceso tiene este precio referencial y se da mecanismos de transparencia que antes no se daban. Segundo elemento es el tema de la competitividad. El precio referencial tiene carácter público porque permite ya abrir a bastantes proponentes para que ellos, en función a los criterios de costos, de pronto si existe importación o lo que fuera, van a establecer sus cálculos, sus utilidades y van a presentarse. Entonces hay más competitividad cuando el precio referencial es público que cuando era confidencial, que era un signo de interrogación para los proponentes que no sabían si se presentaban o no se presentaban porque de pronto sus costos no le daban para que puedan presentarse a procesos. Segunda característica: el precio referencial tiene que estar en concordancia con el POA y el presupuesto. No puedo yo establecer un precio referencial que esté por encima de mi presupuesto, que esté por encima de lo que he establecido en mi POA presupuesto. Puedo soñar, sí, pero no puedo, tengo que pisar tierra y tengo que establecer costos, tributos, de pronto ponernos en los zapatos de los potenciales proponentes para establecer cuáles van a ser los costos, si existen de tributos, de transporte, etcétera, y establecer el precio referencial, ¿sí? Y esto está en función a los cálculos que se rigen en los procesos de contratación. La tercera característica es que el precio referencial es estimado por la unidad solicitante. La unidad solicitante, como les decimos, es uno de los participantes más importantes, quien va a establecer el precio referencial. Cuarta característica: el precio referencial tiene que tener información de respaldo. Esa información de respaldo tiene que establecer que puede ser una precotización, puede ser una base de datos de la institución, el SICOES, pero tiene que haber una información de respaldo, ¿no? El precio referencial para servicios de discontinuos es el precio unitario y para obras no tiene que tener una antigüedad mayor a 4 meses. Ahora hablamos del punto 4, los participantes del proceso de contratación. La normativa nos establece que son 7 participantes, ¿no? Participantes del proceso de contratación. No estamos hablando de los proponentes, no estamos hablando de los que son proveedores, sino de los participantes dentro de la institución. ¿Cuáles son los 7? Primero, la máxima autoridad ejecutiva. La norma establece que
la máxima autoridad ejecutiva es el principal responsable desde el inicio hasta la conclusión de los procesos de contratación. La MAE es el que va a definir que se aplique, que se implemente el sistema de administración de bienes y servicios, el subsistema de contrataciones, ¿sí? Va a delegar al RPC o RPA. ¿Sí? El segundo participante es precisamente el RPC o RPA, que entre sus atribuciones es la de designar a los miembros de la comisión de calificación, la adjudicación y otros elementos que hacen importante al éxito del proceso de contratación cuando hago mención de la adjudicación. Un tercer participante es la comisión de calificación, que de acuerdo a la magnitud del proceso está conformada por funcionarios de planta de la institución y la cantidad va a estar, repito, en función a la magnitud. La comisión de recepción, al igual de la comisión de calificación, también tiene que ser conformada por personal técnico de la institución y obviamente la composición va a estar en función de la magnitud. Un quinto participante es la unidad solicitante, que ya lo hemos comentado, que participa de manera transversal en todo el proceso de contratación. La unidad legal es otro actor que va a asesorar en los procesos de contratación, va a elaborar, suscribir resoluciones, va a elaborar, suscribir contratos, y la unidad administrativa, que es un actor transversal en todo lo que es el proceso de contratación. Acá vamos a ver un caso de lo que es las atribuciones y competencias de cada una de estas 7 participantes. Bien, vamos a hablar de la articulación de los procesos de planificación y en realidad lo que es la vinculación con los sistemas de la Ley 1178. Como ustedes ven en la diapositiva, tenemos los 8 sistemas de la ley, entre los que están la programación, organización, personal, presupuesto, contabilidad, control, y lo que está pintado de rojo, que son bienes y servicios, que es de nuestra materia, es la vinculación. En otras palabras, no puedo yo contratar, no puedo iniciar un proceso de contratación, ni siquiera iniciar si no tengo presupuesto, por ejemplo. No puedo hacer un proceso de contratación si no está en el programa operativo. Entonces, si ven ustedes la diapositiva, el Estado plurinacional boliviano, en lo que se refiere a los subsistemas de la Ley 1178, para evitar errores o delitos cometidos en la función pública, se tienen que interactuar. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la no articulación de los procesos de planificación o los sistemas de administración y control con lo que es contrataciones estatales. Este ejemplo es básicamente, si ustedes ven en la diapositiva, que el sistema de administración de bienes y servicios y el subsistema de contrataciones, si no está vinculada por la programación, el presupuesto o el control, vamos a tener una determinación de responsabilidad bajo lo que señala el régimen de responsabilidad por la función pública. Y el ejemplo es que en la prefectura de aquel entonces, cuando eran prefectura, se decidió hacer una alcoba dentro de la prefectura, seguramente porque querían mayor comodidad, etcétera, etcétera, pero se decidió hacer una alcoba. Y esta alcoba no tenía presupuesto, no tenía programación y no han ejercido el control para decir no se puede hacer una alcoba. El resultado de esto, ¿cuál fue? Que se hizo obviamente un proceso de contratación sin tener presupuesto, sin tener la programación, y la pregunta es ¿cómo lo hicieron? La respuesta es no sé, pero lo hicieron. Y el resultado es la determinación de la responsabilidad por la función pública, donde no solamente se determina o se puede determinar que puede haber ilícitos o puede haber factores de transparencia, sino que básicamente estarían afectando a elementos que hacen a la eficiencia, a la eficacia, a la economía, y que al final del día incluso él o los servidores públicos pueden terminar, como se dice, adentro. Para esto también vamos a ver en un caso específico el tema de responsabilidades por la función pública en relación a los procesos de contratación. Bien, el último aspecto en este tema es las modalidades de contratación. Las modalidades de contratación, si ustedes ven en la diapositiva, son 6, no son ni 3 ni 5, son 6 modalidades, ¿sí?
Tenemos la contratación menor, AMPE, que es Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, la licitación pública, la contratación por excepción, contratación por emergencias y la directa. Las tres primeras, menor, AMPE y licitación, tienen cuantías. La contratación menor tiene de 1 a 50.000 bolivianos, AMPE superiores a 50.000 hasta 1.000.000. En licitación pública superior a 1.000.000 hacia adelante. Y las tres últimas, estoy hablando de excepción, emergencia y directa, no tiene límite de monto. Y ustedes me preguntarán cuál será la diferencia entre una de estas tres modalidades. La respuesta es muy simple: las causales. Si ustedes ven, existen causales específicamente descritas en la normativa cuando hacen mención a la contratación por excepción. Existen causales cuando hacen mención a la contratación directa y obviamente la causal por emergencia cuando ha sido declarada emergencia como tal. Acá les invito a hacer un chat, un intercambio de opiniones sobre lo que es un proceso de contratación llave en mano, ¿sí? Y con esto habríamos acabado la primera unidad. Muchas gracias por su atención.